Bueno, ahora sí, ¿estamos todos? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, un poco. ¿Todo bien? ¿Cómo le fue con el titular? Buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes, dije. Ah, buenas tardes. Nos vamos sumando a poco. ¿Llegó el titular a darles aceptación? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bien, bueno. Yo voy a retomar en la bolilla 34, que es endoso. O sea, sería, espérenme, eh, que sería la 34, circulación. ¿Sí? Básicamente, circulación es endoso. Esperen que voy a cerrar acá. Bueno, ahora sí, escucho mejor. Bueno, ¿estamos? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Lo vieron con el titular? ¿Algo de algo? Yo tengo una chiquita. Decime. Cuando el librador no hace la provisión de fondos, Sí. ¿el girado tiene alguna acción, algo por el estilo para hacer o en qué Tendrá queda eso? una, sí, puede tener una acción extracambiaria, ¿sí? Porque acordate que la relación de provisión es una relación pura de crédito que es de naturaleza extracambiaria, es decir, no figura en la letra. Y si hubiera incumplimiento en cuanto a la provisión, tendrá alguna acción extracambiaria, siempre y cuando la relación de provisión estuviera documentada, ¿sí? ¿Estuviera qué? Documentada. Documentada. Listo, bárbaro. Gracias. Bien. ¿Algo más? Bien. Antes que nada, yo la clase anterior les tomé el pedido respecto de hacer un consolidado de las notas de cada parte de la materia. No me acuerdo quién lo había pedido, a ver si les podíamos pasar la nota final que tenían de la parte de concursos, ¿sí? Se lo trasladé al titular, el titular dijo que estaba de acuerdo y se la vamos a pasar ahora próximamente, ¿está? Por lo menos para que ya sepan cuál es la nota que tienen en la parte de concursos y quiebres. ¿Está bien? Bien, dicho eso, arrancamos con endoso. Les voy a tratar de dar toda la bolilla o la mayor cantidad porque nos toca esta semana a nosotros dar tres bolillas. O sea, una al titular o dos al titular y tres a nosotros. Estamos yendo medio al galope. Así que voy a tratar de terminar con esta bolilla entera. Así Fer y Aldana les pueden terminar de dar el resto de las bolillas el jueves. Así que daremos endoso lo más completamente posible, pero un poco más por arriba de lo que dice el programa. ¿Estamos? Bien. La bolilla 34 es circulación. Como habíamos visto en las primeras clases, circulación es uno de los nombres que recibían los títulos de crédito, que eran títulos circulatorios. ¿Se acuerdan? Porque era una de las finalidades, o la finalidad, si se quiere, por excelencia que tenía, era la circulación del crédito. Con lo cual, eh, varios autores le habían dado el nombre de títulos circulatorios, después hablamos de títulos de crédito y actualmente hablamos de títulos valor. Pero siendo la circulación una característica esencial de los títulos, era una de las denominaciones que recibían. La circulación, ni más ni menos que se hace por endoso. ¿Tá? Esto lo hablamos en alguna de las clases conmigo. La forma que tenemos de transmitir los títulos, los papeles de comercio, letra de cambio, cheque y pagaré, son, o se hace por la vía del endoso. Ya de movido el programa arranca haciéndoles la comparación con las formas de transmisión del derecho común, cosa que también habíamos nombrado anteriormente, que es la que ustedes conocen, ni más ni menos que la sesión de créditos. ¿Tá? Esperen que no me quiero ir demasiado de, por lo menos, sesión de programa. Modo de circulación, por medio del título del derecho común, comparación con el derecho cambiario. Bien. Entonces, la transmisión del derecho común es la cesión de los créditos. Habíamos dicho en su momento que la cesión de créditos es una forma de circulación derivativa porque eh, desde uno que transmite de uno hacia otro, el que lo recibe va a recibir el derecho en la misma extensión y cuantía que se lo transmitió el transmitente original, el cedente. Bien, es decir, siendo transmisión derivada, va a haber acumulación de excepciones. Es decir, todos aquellos vicios
que se derivaran con motivo de esa transmisión se irán acumulando una tras otra, de manera tal que las excepciones que uno pueda poner contra el otro se irán acumulando entre los distintos transmisores. Bien, además de que de este problema que tiene, que es una transmisión derivativa con la acumulación de excepciones, tenemos también que es más cara y más lenta porque se tiene que hacer por escritura pública, que es cara, obviamente, y a su vez también tengo que notificar al deudor cedido. Así que tiene una serie de cuestiones que hacen que la circulación de los derechos a través de las formas de derecho civil sea más lenta y más cara que las del derecho cambiario. ¿Qué se hace entonces? Justamente, como una de las formas de superar esta situación, se crean los títulos de crédito, títulos valores. Específicamente los papeles de comercio, que son los que nos interesan a nosotros. Entonces, reemplazamos acá la forma de circulación de la cesión de créditos por el endoso cambiario. ¿tá? El programa mismo hace la comparación entre la cesión de créditos del derecho común del endoso cambiario. Bien, dicho eso, ¿qué es el endoso entonces? El endoso es una declaración cambiaria, es unilateral, es formalmente accesoria de la letra, que se perfecciona con su entrega y que tiene por objeto legitimar al endosatario y en la mayoría de los casos transmitirle la propiedad del título y comprometer solidariamente al endosante como garante de la aceptación y del pago junto con los demás firmantes. ¿tá? Esto que es como una especie de definición que les estoy dando, que es kilométrica, la vamos a ir separando y viendo cada una de las partes. ¿bien? Pero les repito, el endoso es una declaración cambiaria unilateral que es formalmente accesoria de la letra, que se perfecciona con su entrega y que tiene por objeto legitimar al endosatario, es decir, a quien recibe el título, en la mayoría de los casos transmitirle la propiedad del título y comprometer solidariamente al endosante como garante de la aceptación y del pago junto con los demás firmantes. Ahora, cuando analicemos esta definición, que también ustedes van a encontrar un montón de definiciones de los distintos autores, son todas más o menos parecidas, al igual que la definición de título valor o título de crédito, los distintos autores le fueron agregando, quitando palabras. En el caso de la definición de título de crédito nos quedamos con la de Vivante porque era la más resumida y que contenía todos los requisitos esenciales. ¿Hasta acá estamos? Vamos desgranando un poco la definición. ¿Cuáles son los elementos que tiene entonces el endoso? Fíjense, primero, es una declaración cambiaria unilateral. Acuérdense que la declaración cambiaria unilateral, o la declaración unilateral de la voluntad, es la manifestación de la voluntad de crear el título mediante la firma, la llamada causa fuente, que ustedes vieron con el titular, que como tal era incondicionada, no recepticia, etc. Ahora lo vamos a seguir viendo. Pero es una declaración cambiaria unilateral que se crea mediante la firma. Es formalmente accesoria de la letra, porque formalmente se hace en el cuerpo de la letra. Bien, con lo cual es accesoria a la letra misma. Se perfecciona con su entrega, y en esto también tenemos que hacer alguna salvedad, que ya lo venimos viendo, pero si bien la obligación nace por el solo hecho de firmar el documento, al igual que cuando creo un título, la obligación nace desde el momento en que yo la firmo. Ahora, si yo firmo ese título y me lo guardo en un cajón, no tengo una obligación tomada con nadie. ¿Bien? Con lo cual, se estaría perfeccionando la obligación en el momento que yo hago entrega del título.
Pero la obligación, como les dije, nace desde el momento en que yo le estampo la firma. Por eso es una obligación unilateral, por contraposición a las bilaterales del derecho contractual que ustedes ya conocen. Y que tiene por efectos, entonces, primero, legitimar al endosatario, es decir, legitima a quien recibe el título, que lo denominamos endosatario. ¿Para qué lo legitima? Bueno, para ejercer todos los derechos que se derivan del título. Ahora igual vamos a ver, estos son los efectos del endoso. A su vez también les va a transmitir, como dice la definición, en la mayoría de los casos va a transmitir la propiedad, el título y del derecho. Si decimos en la mayoría de los casos, quiere decir que en algunos casos este efecto, que es de transmisión, puede no existir. ¿Bien? Y a su vez va a comprometer solidariamente al endosante, es decir, a quien endosa el título y lo entrega, lo va a comprometer como garante de la aceptación, que acaban de ver ustedes con el titular, y del pago del título, salvo que hubiese una cláusula establecida en el título que limite ese efecto también. Díganme qué entendieron y qué no, o mejor dicho, díganme si no entendieron algo de esto y lo vuelvo a reiterar. ¿Está más o menos claro? Sí, por lo menos yo lo entendí, no sé si algún otro compañero, pero sí es entendible. Bien. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? Ahora igualmente lo vamos a seguir ampliando a estos conceptos. ¿Quiénes son los sujetos del endoso? Endosante y endosatario. ¿Tá? El endosante es el que efectúa el endoso, es decir, quien efectúa la transmisión, y el endosatario es quien la recibe. Por supuesto que ambos deben ser capaces, tienen que tener capacidad para poder hacerlo. En el caso del endosante, no solamente va a tener que ser capaz, sino que va a tener que estar legitimado para poder hacerlo. Vamos a ver ahora que la legitimación es el efecto esencial que tiene el endoso. Bien, la posibilidad de ejercer los derechos que surgen del título es la legitimación, es el efecto esencial. Bien, mientras que el endosatario no tiene que ser legitimado, sino solamente tiene que ser capaz. ¿Está bien? ¿Quiénes pueden ser endosatarios? A su vez puede ser un tercero, cualquiera, o cualquier obligado cambiario. Es decir, cualquier obligado que ya esté dentro de la cadena cambiaria, como librador, como girado, aceptante o cualquier endosante, va a poder ser a su vez endosatario. Si el endosante se confundiese con la figura del endosatario, es decir, aquella persona que ya recibió el título como endosatario, lo endosa de nuevo y le vuelve a él otra vez por endoso, se llama endoso de retorno. Y vamos a ver que eso después más adelante qué implica. Es decir, cuando en una misma persona se confunden las figuras de endosante y endosatario. ¿Tá? Ahí vamos a ver que va a haber una extinción del vínculo por confusión. ¿Cómo dijiste que se llama eso? Endoso de retorno. Porque le retorna a un endosante, a alguien que ya era endosante, que ya endosó y quedó comprometido en la cadena cambiaria, ese título sigue circulando y le vuelve otra vez a él en su calidad de endosatario. Con lo cual, en una misma persona confundimos figura de endosante y endosatario. ¿Tá? Eso se llama endoso de retorno porque le vuelve a retornar a él el título que ya endosó. Hola, Sí. discúlpame. Dijiste que endosatario podía ser un tercero cualquiera y qué más, porque no llegué a escuchar. O sea, un tercero cualquiera o cualquier sujeto que ya estuviese obligado en la cadena cambiaria. Como por ejemplo, el librador, el girado aceptante o cualquier endosante. Si tenemos que puede ser cualquier endosante y le vuelve, va a ser un endoso de retorno. Pero el principio es que puede ser cualquier tercero, porque yo se lo puedo endosar a cualquiera de ustedes,
y a su vez va a poder ser endosatario también cualquier obligado de la cadena cambiaria por fuera de un tercero. ¿Se entiende? Y gracias. De nada. Me van frenando. ¿Quieren que repita algo? Profe, a mí me quedó la duda de la cláusula de qué era el efecto que tenía. ¿Para ser garante o para el pago? Ahora lo vamos a ver a los tres efectos. Ah, Ahora listo, los listo. vamos a desarrollar más en profundidad. Tranqui, no hay problema. Ahora, vamos a los requisitos del endoso. Primero, es irrevocable, incondicional e integral. Entonces, artículo 13 del decreto ley 5965. ¿Tá? Entonces, irrevocable, incondicional e integral. Es irrevocable porque una vez que lo firmé no lo puedo revocar. Después vamos a ver que hay alguna eventualidad o especificidad con respecto a esto, pero en principio es una declaración que es irrevocable. ¿Sí? Una vez que se hace, no se puede revocar. Segundo, es incondicional. La incondicionalidad, habíamos dicho que la facultad de obligarse unilateralmente es incompatible con el sometimiento a una condición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo crear un título en favor de alguno de ustedes si sucede tal o cual cosa. Si, no sé, pagaré a fulano de tal el día tal si gana la elección el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, supónganse. Podría poner un montón de condiciones, pero la idea es que no puedo someter la obligación unilateral a una condición. ¿Bien? ¿Qué pasa si se insertase esa condición en el título? El título vale sí, lo que no se tiene por escrito es la condición. ¿Sí? Y después es integral, porque yo no puedo hacer un endoso parcial. No puedo endosar parcialmente la letra. Supónganse que tengo una letra de cambio, un pagaré por 100.000 pesos, no se lo puedo transmitir a uno de ustedes por 50.000. Bien, el endoso debe ser integral. ¿Qué dice la ley con respecto a esto? Que el endoso parcial es nulo. Bien, explícitamente la ley dice que el endoso parcial es nulo. Si endoso, si transmito, lo tengo que hacer integralmente por el monto total establecido en el título. Segundo, tiene que ser formal. Dijimos que es formalmente accesorio de la letra. Primero, es accesorio en la letra porque se hace en la letra y formal porque tiene que ser por escrito, obviamente, y se tiene que firmar. Acá nos volvemos a ir a los caracteres de los papeles de comercio y de los títulos de crédito. Son los papeles de comercio, dijimos que eran abstractos, formales y completos. Son formales en ese sentido porque tienen que cumplir con todas las formalidades que me da la ley. Entonces, yo el endoso lo tengo que hacer como me dice la ley y en los lugares donde me dice la ley que lo tengo que hacer. ¿Dónde se hace un endoso normalmente? Ustedes han escuchado, habrán hecho alguna vez. ¿Dónde lo hago el endoso? En el título, obviamente, pero ¿en qué parte del título? En el dorso. Trasera, Bien. margen superior. Sí, naturalmente se hace o normalmente se hace en el dorso, se hace en la parte de atrás. Bien, ustedes seguramente lo habrán visto con respecto al cheque. El cheque lo damos vuelta así y lo hacemos en la parte de atrás, abajo de un casillero donde está para que el banco llene algunas cosas. ¿Tá? En el caso de una letra de cambio, un pagaré, lo damos vuelta y lo hacemos en el reverso. La pregunta es, ¿se puede hacer en el anverso, en la parte de adelante? Y sí se puede hacer. Lo que pasa es que, por este principio de la formalidad, la ley me va a decir que va a tener que ser claro, es decir, que va a tener que decir por endoso en favor de, porque si yo solamente hago una firma, es lo que se llama firma vagante, como la doctrina lo llama firma vagante, se podría llegar a confundir con la aceptación o con un aval en favor de el librador, ¿sí? Así que, en principio, y por efecto de la formalidad, el endoso lo tengo que hacer en el reverso.
Si se hace en el anverso, en la parte de adelante, tengo que aclarar específicamente que es un endoso. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo endosar en blanco. Ustedes habrán escuchado hablar del endoso en blanco. ¿Tá? Ahora vamos a ver qué es el endoso en blanco. Pero justamente como la ley me permite endosar en blanco, si lo voy a hacer en el anverso, en la parte de adelante, tengo que aclarar que es un endoso, porque si no esa firma se puede confundir con otros emplazamientos. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Yo no alcancé a escuchar el artículo, nada más, me falta. El artículo, Sí, y esto es ¿cuál era? artículo 13, El artículos 13, requisito. Ah, 14, es el 13, y sí. la parte del endoso, el lugar del endoso, si es en el dorso o en el anverso, es el 33. ¿Sí? ¿Cuántos endosos puedo hacer? Si estamos hablando de letra de cambio y pagaré, la cantidad de endosos son ilimitados. La ley no fija un tope, el decreto ley 5965 no fija un tope para la cantidad de endosos. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, justamente para favorecer la circulación del crédito. Si me voy a cheque, esto también ya lo dijimos, vamos a ver que en el cheque la cantidad de endosos está limitada. Si estamos hablando de cheque común, voy a poder tener un endoso solo, o sea, lo creo, lo endoso una vez, no lo puedo volver a transmitir, lo tengo que cobrar. Si estoy en el cheque de pago diferido, voy a tener 2 endosos, ¿bien? Antes de ir a cobrarlo al banco. Después vamos a ver qué es el cheque común, qué es el cheque de pago diferido, pero la razón, y esto también yo ya se los comenté por arriba, es que hay una cuestión impositiva atrás de esto y es que el Estado recauda con el impuesto al cheque, con lo cual no quiere el Estado cantidades ilimitadas de endosos porque si no el cheque tarda en depositarse en el banco y en consecuencia el Estado va a tardar más en percibir el impuesto al cheque, que suele ser año tras año de varios miles de millones de pesos. Bien, así que la limitación de la cantidad de endosos en el cheque está dado en función del impuesto al cheque. Ley de emergencia que se fue prorrogando, obviamente, ley de emergencia que quedó como una ley fija ya. Bien. Ahora, temporalidad del endoso. ¿Hasta cuándo puedo endosar yo un título? La letra. Puedo endosarlo con efecto de endoso, con efecto cambiario de endoso, lo puedo hacer hasta el momento del protesto por falta de pago, por el artículo 21. ¿Sí? Hasta el momento a que vence el tiempo para hacer el protesto por falta de pago, puedo endosar la letra. Ahora, ¿qué pasa si lo endoso con posterioridad a ese momento? ¿Lo puedo hacer? La pregunta, la respuesta es sí, lo puedo endosar después de ese momento. La diferencia es el efecto que va a tener. Y el efecto que va a tener no va a ser de un endoso cambiario, sino se va a hacer como si fuera una cesión de créditos. ¿Bien? Es decir, la forma de hacerlo luego del protesto por falta de pago, ¿no? Se me venció ese tiempo, se me pasó. Hago el endoso. ¿Con qué forma lo hago? Lo hago con forma de endoso. Firmo atrás del título y lo endoso. Ahora, ¿qué efecto va a tener? Va a tener el efecto de una cesión de créditos. Y en consecuencia, va a haber acumulación de excepciones y vicios. ¿Está bien? ¿Esto se entendió? ¿Alguna pregunta? Yo no entiendo bien. ¿Lo podrías repetir, por favor? Repito, recapitulo. ¿Cuál es la ventaja de hacer un endoso, de una transmisión vía endoso? La ventaja que tengo es que me voy un par de clases para atrás. Cada transmisión, por efecto de la autonomía, ¿van siguiendo? Estoy haciendo el razonamiento desde el principio de la materia. Sí, Por sí. efecto de la autonomía, como carácter esencial de los títulos valores, implica que hay una prescindencia circunstancial
subjetiva de relaciones personales. ¿Bien? Es decir, básicamente prescindo de las relaciones personales entre el librador y el beneficiario o entre endosante y endosatario. Ergo, o en consecuencia, cada transmisión del título se considera ex novo. Lo van a leer de esa manera, se considera nueva. Cada transmisión del título que yo hago por endoso, la doctrina, la ley en realidad, considera como si fuese una nueva creación del título. ¿Por qué? Porque por efecto de la autonomía no hay relación o no hay dependencia de relaciones personales. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, el tiempo útil para hacer el endoso es hasta el momento de levantar protesto por falta de pago. Hasta ese momento yo endoso la letra. Sí, perdón. Disculpame. Sí, Sí. tengo una pregunta, porque acá es donde me perdí. ¿Seguimos Sí. hablando del cheque o ya estamos hablando de la letra de cambio y pagaré? Estamos hablando de todos los títulos, De todos, de, todo, ok, de perfecto. todos los papeles de comercio. También, cuando decimos letra, genéricamente también decimos letra, léase papel de comercio. ¿Sí? Pero es la misma regla que para el cheque. Si yo endoso el cheque con posterioridad al vencimiento, lo que pasa es que no me quiero ir demasiado, pero la parte que más nos interesa es la de cheque porque es la que van a ver ustedes. Entonces, yo te doy un cheque común. No me voy a meter en cheque de pago diferido. Te doy un cheque común. ¿Cuántos días tenés para cobrar un cheque común? ¿Alguien sabe? Cheque No, común es el que yo te doy hoy para que lo cobres hoy. Lo podés cobrar ya mismo hoy. Tiene una sola fecha. Ahora, para poder cobrarlo tenés 30 días desde el libramiento. Yo te lo doy hoy, 9 de noviembre, vos vas a tener hasta el 9 de diciembre para poder cobrarlo. Y a su vez vas a tener hasta ese tiempo para poder endosarlo. Cheque común una vez. ¿Sí? Ahora, si vos endosás ese cheque con posterioridad al vencimiento, el efecto que va a tener ese endoso no va a ser un efecto cambiario, que va a ser autónomo, sino que va a ser, el efecto que va a tener, va a ser como una cesión de créditos. El efecto, no la forma. Porque vos, la forma que le vas a imprimir va a ser de un endoso cambiario. Lo vas a firmar por endoso a fulano de tal. Ahora, el efecto que va a tener ese endoso va a ser como si fuera una cesión de créditos. Y la consecuencia de eso es que si quien endosara tuviera algún vicio con entre endosante y endosatario hubiera algún vicio, aquella persona a quien vos le hubieses transmitido ese endoso que tiene efecto de cesión de crédito va a arrastrar ese vicio, porque no es autónomo. La autonomía se perdió porque vos hiciste el endoso con posterioridad al vencimiento del título. ¿Me va siguiendo? Yo sí, profe, Y pero ahí, en ese caso, perdón, Sí, me decime. quedó la duda si el protesto es lo mismo que el vencimiento en el cheque o en el cheque también hay protesto. No, Porque era como, ya, porque marca el límite en el cheque no hay protesto. claro, yo les hago la analogía con el cheque para que ustedes lo grafiquen. En el cheque, el protesto, ¿sí?, vendría a ser la negativa del banco al pago. Bien, el protesto es un acto formal que todavía no vieron. ¿Qué quiere decir el protesto? Yo me presento ante el girado para que acepte la letra, el girado no la acepta, levanto protesto por falta de aceptación. ¿Qué me permite ese protesto? Que también es un acto jurídico formal, porque se hace por escritura pública, me permite que si es por falta de aceptación, yo ya puedo actuar judicialmente, puedo iniciar las acciones judiciales. Bien, me deja liberadas las acciones judiciales. ¿Por qué? Porque si cuando yo me presento a aceptar el título no me lo aceptan, no tengo que esperar al pago del título, porque se entiende que si el girado no aceptó el título, no lo va a pagar. ¿Se entiende? Con lo cual, el protesto por falta de aceptación me deja expeditas las acciones judiciales contra el librador, los endosantes, etc. Bien. Ahora,
En el cheque, el protesto funciona cuando yo voy al banco para que me pague el título y el banco no me lo paga. ¿Por qué? Porque hay falta de fondos, porque tiene defectos formales, porque se cerró la cuenta, por lo que fuere. El banco me pone un sello con la causal de rechazo y eso hace las veces de protesto, porque a partir de ese momento yo puedo iniciar las acciones judiciales. Bien, no quiero hacer la analogía 100% entre uno y otro porque hay diferencias. Bien, quedémonos en la letra. Se los quería graficar porque con el cheque ustedes van a poder verlo un poco más bajado de la realidad. Ahora, en la letra de cambio, cuya estructura estamos estudiando ahora para que puedan entender el resto de los institutos, el momento para endosar es hasta que vence el tiempo útil para hacer el protesto por falta de pago. Hasta ese momento puedo endosar con efectos cambiarios. Después del protesto por falta de pago, puedo endosar, porque la forma es la forma del endoso, pero el efecto que va a tener ese endoso no va a ser cambiario. Va a tener los efectos de la cesión de créditos del derecho civil. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que va a haber acumulación de excepciones si las hubiera. Por ahí no hay nada. Pero si hubiera algún vicio, en esa transmisión se va a acumular, porque ya no juega la autonomía. ¿Me entendieron ahora? ¿Más o menos? Nicolás, te hago una consulta. Sí. Recién dijiste que en el cheque vas a hacer una sesión después del vencimiento para el cobro. ¿Ese cheque que se venció para el cobro sigue vigente? ¿Tiene, digamos, poder No. O sea, el banco no te lo va a reclamarlo? pagar. ¿Cómo sigues? El banco no te lo va a pagar. Sí, y vos con eso podés hacerle una acción Y digamos, después, al exacto. que lo libró. Y después podrás utilizarlo como un medio para hacer un cobro judicial, como un medio de prueba para hacer un cobro judicial. ¿Tá? Entonces, si yo lo endoso y se lo doy a alguien, podrá hacer eso, pero ya como una cesión de Claro, crédito. No es un endoso. Ok, no. Entonces, cuando vos lo recibiste por cesión de crédito, cuando vos lo quieras ir a cobrar al liberador, el liberador te va a decir, este cheque está perjudicado, pues se venció. ¿Tá? claro. Yo no agarro uno de esos ni de casualidad, o sea, no No, tenés no, que agarrar nunca. uno. No. Claramente No no. tengo ni idea porque no me manejo con cheque ni mucho menos, pero Mira, en algún momento se van a empezar a manejar probablemente con cheque, no obstante, año que pasa, año tras año, se va dejando de usar cada vez más. De hecho, hace poquito salió una nota en Infobae de el porcentaje que había bajado de la utilización del cheque en el último tiempo por todo este tema de los medios electrónicos, por el e-check, que ya los bancos lo tienen operativo, que se usa más a nivel empresa, no a nivel persona física, pero después muchas transacciones se hacen con transferencias bancarias, ¿sí? U otros medios, pero el cheque en papel se está dejando de usar cada vez más. No obstante, se usa y se usa mucho, ¿tá? Pero va bajando la utilización año tras año. Igualmente tampoco me quiero meter demasiado en cheque para no confundirlos, para no sumarles información y no confundirlos más, ¿tá? Pero bueno, ¿se entendió esa parte? ¿Quieren que repita algo, que reformule? ¿No? Bien, entonces, vuelvo. ¿Cuáles son las funciones del endoso? Que también está dentro de la definición. Tenemos una función que es esencial y dos funciones que son naturales. ¿Cuál es la función esencial? Yo les dije que es la legitimación. La legitimación es el efecto que habilita al endosatario a ejercer todos los derechos que resultan del título. ¿Cuáles son los derechos que confiere el título? La posibilidad de presentarlo a la aceptación, la posibilidad de presentarlo al pago, a requerir el pago, a levantar los protestos ante la falta de aceptación o de pago, y
para iniciar la ejecución judicial, para iniciar el cobro judicial a través de las acciones judiciales. Bien, esos son los derechos que me confiere la legitimación. Ahora, ¿por qué decimos que la legitimación es el efecto esencial? Porque si bien se lo puede restringir, si bien el efecto legitimante se puede restringir parcialmente a través de la inserción de alguna cláusula, que vamos a ver más adelante, no lo puedo suprimir del todo. Porque si suprimo del todo el efecto legitimante, desnaturalizo el título, porque no circula. ¿Se entiende? Con lo cual, decimos que es el efecto esencial la legitimación porque se lo puede restringir, pero no se lo puede suprimir en su totalidad. Ahora, las funciones naturales, que también surgen de la definición, tenemos que uno es el efecto traslativo. La transmisión del título es una función natural. Es la que transmite la propiedad del documento y la titularidad del derecho. Esa es la función traslativa o efecto traslativo. ¿Por qué decimos que es natural? Porque se puede suprimir en su totalidad. Es un efecto que puede ser suprimido. Por ejemplo, si yo hago un endoso en procuración o un endoso en garantía, estoy suprimiendo el efecto. Supónganse que, hasta acá estamos, veo que están copiando. Yo hago un endoso en garantía. Yo les compro a cualquiera de ustedes un auto y les digo que se los voy a pagar en tantas cuotas. Como garantía del cumplimiento de esas cuotas, del pago de esas cuotas, les doy un cheque. Perdón, no me voy a cheque. Les doy una letra de cambio o les doy un pagaré. Y te lo endoso, te compro el auto a cualquiera de ustedes, no sé, a Mariano, ¿sí? Que te tengo ahí. Te compro el auto a vos, Mariano, te lo voy a comprar en 12 cuotas mensuales y consecutivas. Hacemos un instrumento, hacemos un título, un contrato, y para reforzar el cumplimiento de ese contrato, firmamos te doy un pagaré o una letra de cambio. ¿Vamos? Yo te lo endoso, te hago un endoso, y le pongo que es endoso en garantía. Obviamente es en garantía del cumplimiento del contrato por el cual transferimos el auto, compramos el auto. Ahora, yo te estoy dando el título, vos ese título lo vas a poder presentar a la aceptación, presentar al pago, si tuviésemos el girado y demás, todos los emplazamientos, pero vos no sos el dueño, porque yo no te transmití la propiedad del documento y la titularidad del derecho, porque te lo di en garantía. Esa cláusula en garantía hace que yo conserve, como endosante, conserve la titularidad del derecho y la propiedad del documento, pero te estoy legitimando a vos para que vos ejerzas los derechos. Con lo cual estoy suprimiendo el efecto de transferencia, el traslativo. ¿Bien? Como lo puedo suprimir en su totalidad, es un efecto natural. Mismo, si yo te hago un endoso en procuración, porque yo necesito que Mariano vaya a cobrarme la letra de cambio que yo no puedo ir. Entonces, se lo endoso a Mariano para que vaya él y le hago un endoso en procuración. Es un mandato. Él, como mandatario mío, va a poder ejercer el derecho, va a poder presentarlo a la aceptación, presentarlo al pago, pero
la propiedad y la titularidad la conservo yo. O sea, cuando él cobre, me va a tener que traer la plata a mí. Obviamente se va a poder levantar campamento y se va a poder mandar a mudar, pero en principio, ilegalmente debería darme la plata a mí, porque yo mantengo la propiedad. Bien, entonces, por medio de la cláusula en procuración, yo te doy el efecto legitimante, pero te suprimo el traslativo. ¿Se entiende? Dígame si entendieron o no, porque esto también es importante, bastante, así que lo A repito mí no cuantas me veces sea quedó necesario. el endoso en garantía. Es mucha Sí, información, perdón. ya sé, sí, sé que es mucha información de mi parte, que vienen del titular, es decir, es muy pesado el contenido de la materia, así que entiendo. Por eso repito la cantidad de veces que sea necesario. Ustedes me dicen. Mariel, decime, En el caso, te interrumpí, perdón. El endoso en garantía, perdón. Sí, No me quedó bien en claro cuando hiciste el ejemplo, medio que me confundí. Entendí bien el endoso en procuración, pero el otro no me quedó claro. lo mismo. Yo te hago un endoso, lo que pasa es que yo lo hice como si fuera librador beneficiario. Yo te hago un endoso a vos, ¿sí? Porque yo tengo una deuda con vos que tengo que cumplir, te hago el endoso, te doy el título y te lo doy en garantía del cumplimiento de otra obligación. Bien, te doy la letra de cambio. Esa letra de cambio en algún momento hay que ir a presentarla a la aceptación, porque tengo el girado. ¿Hasta acá me va siguiendo? Sí, 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 sí. Entonces, yo te lo doy en garantía de que te voy a terminar de pagar el auto. Ahora, en el mientras tanto, vos que vas a tener el título, pues yo te lo entrego, vas a poder presentarlo a la aceptación y presentarlo al pago. Cuando cobres, deberías darme el dinero a mí si yo cumplí la obligación que tenía con vos. Entonces, yo te lo doy a vos en garantía del cumplimiento de una obligación. Entonces, de la misma manera que el endoso en procuración, vos vas a poder ejercer los derechos que surgen del título para evitar que el título se perjudique. Pero la propiedad y la titularidad la seguís reconociendo en mí. ¿Bien? Sí, perfecto, gracias. Por nada. De nuevo, entendemos todos nosotros desde este lado que los estamos sacando un poco del molde al que viven acostumbrados hasta este punto de la carrera. Obviamente que nos pasó a todos esto, ¿sí? Nadie está exento de cuando nos tocó estudiar esta parte de la carrera, nos cambian un poco las reglas del juego. Así que, les reitero, si no soy claro en algo, voy muy rápido, me frenan y lo repetimos. ¿Tá? Termino con los efectos. Tenemos que el último efecto, el tercer efecto, que también es natural, es el efecto de garantía o función de garantía. Por medio de la función de garantía, todo aquel que endose el título se convierte en garante de la aceptación y del pago del mismo. Por eso se llama función de garantía, porque aquella persona que endosa, es decir, pasa de ser endosante a endosatario, queda, entre comillas, enganchado en la cadena cambiaria. Queda garantizando la aceptación del título como el pago del título. ¿Y por qué decimos también que es un efecto natural? Bueno, por la misma razón de que puede ser suprimido en su totalidad, igual que la función traslativa. Si cuando yo le endoso el título a cualquiera de ustedes le pongo endoso sin garantía, yo el título se los estoy transfiriendo, se los estoy endosando, pero yo me estoy saliendo de la garantía. No me hago cargo de que ese título vaya a ser aceptado o vaya a ser pagado. Si yo agrego la cláusula sin garantía a secas, así directamente, quiere decir que me estoy saliendo de tanto de la garantía de aceptación como de la garantía de pago. Insisto, si agrego la cláusula sin garantía, se entiende que me libré de las dos, de la garantía de aceptación y de la garantía de pago. Y discúlpame, ¿y se libra Sí. a los anteriores también? No, solamente yo. Ah, ¿Sí? se puede hacer, listo. Sí, sí, Perfecto. está eso.
previstas y permitidas. ¿Tá? Después vamos a ver que hay cláusulas previstas y permitidas, previstas y no permitidas, no previstas y permitidas. Bueno, esto es todo un trabalengua, pero es una de las cláusulas que expresamente me permite Bueno, entonces, me voy a poder salir de la función de garantía que establece la ley. Después vamos a ver, cuando veamos más adelante, que hay una diferencia entre la cláusula sin garantía y la cláusula prohibido el endoso. ¿Tá? Lo vamos a ver un poquito más adelante. No los quiero porque les voy a tirar más munición gruesa y no los quiero complicar más todavía. Pero en principio, ¿qué quiero que sepan? O qué queremos que sepan, que el endoso tiene tres funciones. Podríamos decir, el endoso normal o endoso con efectos plenos, esto sí quiero que lo sepan de esta manera, que igualmente lo van a leer de esta manera, así que no estoy diciendo nada del otro mundo. El endoso con efectos plenos cumple con estas tres funciones. Es decir, si yo hago un endoso normal o con efectos plenos, transmito la titularidad y la legitimación, perdón, transmito la propiedad del documento y la titularidad del derecho. Transmito la legitimación para ejercer los derechos que surjan del título y cumplo con la función de garantía, porque yo al transmitir los efectos, al transmitir el título y la legitimación, quedo obligado solidariamente al pago con el resto de los intervinientes. Y esa es la función de garantía. Entonces, esto es el endoso con efectos plenos o endoso normal, porque cumple con estas tres funciones, con la función traslativa, con la función legitimante y con la función de garantía. ¿Esto que les acabo de decir lo entendieron? ¿Quieren que lo diga de nuevo? Profe, a mí se me hizo una laguna en diferenciar las garantías, lo de la cláusula del traslativo con el que decía de garantía del efecto. La función traslativa quiere decir que estoy transmitiendo, cuando endoso, transmito el documento y en consecuencia transmito la propiedad del derecho. ¿Se Sí, sí, entiende? eso sí, pero la Bien. cláusula esa que vos dijiste de garantía, de que no La se lo la suprimía, ¿va? cláusula sin garantía lo que restringe no es el efecto traslativo. Vos decís sin garantía o en garantía. No, que vos ponías la cláusula Sí, en garantía, entonces no trasladaba la propiedad del claro. título. Si yo te doy el título a vos diciendo que con la cláusula en garantía, yo te doy una Ah, garantía, quiere decir que te lo doy porque si no se cumple con otra obligación, vos te vas a cobrar con el título. Pero en el mientras tanto, yo mantengo la propiedad del título y la titularidad del derecho. ¿Se entiende? sí, ¿cómo es la cuestión tripartita ahí? Pues no me quedó en claro quién era el beneficiario, quién era el librador, quién era el girado. La cuestión tripartita, yo te lo doy, yo tengo el título, ¿sí? Yo lo tengo. A mí me dan el título. Me lo dan como beneficiario, ¿sí? Letra de cambio. Yo tengo ese título que tengo una fecha para ir a presentarlo a la aceptación. ¿Ahí me seguís? Soy el beneficiario del título. Sí, sí. Lo tengo que Vos ir a sos presentar a la el aceptación. beneficiario que Ahora, le vendió el auto. claro, Ahí está. yo tengo con vos, por fuera de esa relación, tengo con vos una deuda. ¿Se entiende? Porque yo a vos te compré una bicicleta, vamos a suponer. ¿Me seguís hasta acá? ¿Yo qué hago? Te digo, mirá, me faltan pagarte de la bicicleta 2 cuotas. Vos me decís, bueno, ¿me vas a pagar? Sí, te voy a pagar. Bueno, dame una garantía. No te voy a dar una hipoteca, una prenda para comprarte una bicicleta. Entonces te digo, mirá, te doy en garantía de que te voy a pagar, te doy esta letra de cambio que tengo yo. Que hay que presentar la aceptación el día tal y demás. Entonces, te voy a dar el título a vos en garantía, con la cláusula en garantía. Entonces, vos, para que ese título no se perjudique, ¿sí? Vas a tener que presentarlo a la aceptación, vas a tener que presentarlo al pago, vas a tener que levantar los protestos si fuera necesario. Pero vas a hacer solamente, lo vas a tener en calidad de garante, porque no vas a ser el propietario. Si yo no te termino de pagar la bicicleta en las condiciones que establecimos, ahí sí vos vas a pasar a ser propietario.
Pero en el mientras tanto, yo te garantizo el cumplimiento de otra obligación con ese título. ¿Bien? Esa es la función en garantía. Nico, Sí. discúlpame, agrego algo más. Vas a tener la posesión del título en calidad de garante, pero vas a seguir siendo el portador legitimado, justamente porque la legitimación es lo único que no se puede suprimir o restringir, como decía Nicolás, con respecto a la garantía o a la propiedad. Entonces, ya tener la posesión y tener un endoso en garantía también te transforma en portador legitimado. Eso quería aclarar. Vos como portador legitimado vas a poder ejercer todos los derechos del título para que el título no se perjudique, porque si se pasa el plazo para presentarlo a la aceptación, para presentarlo al pago, ese título no sirve más. Servirá como un medio de prueba para una acción extracambiaria. ¿Sí? Pero justamente yo te lo doy en garantía, en el mientras tanto vos vas a poder ejercer los derechos, pero cuando lo cobres me vas a tener que dar la plata a mí, porque vos reconoces la propiedad en mí. ¿Se entiende? Bien. Claro, discúlpame que te interrumpa. Bueno, por Sí. eso en la definición hablamos de que la propiedad se transmite en la mayoría de los casos. O sea, si faltan estos requisitos, no estaríamos transmitiendo la propiedad, sino que solo estaríamos otorgando la posesión. Claro, exactamente. Por eso la definición dice en la mayoría de los casos, porque este efecto se puede suprimir. Bien. Lo que nunca voy a poder suprimir es la función de legitimación. Porque si yo le doy el título, te doy el título a vos, Mariel, y no te dejo ejercer los derechos, no es título, no se justifica, se desnaturaliza. ¿Sí? Sí, quedó re claro, ya me acomodé. Gracias. Me gustaría poder estar mucho más adelantado en cheque para poder jugar un poco con los ejemplos, pero la verdad es que me doy cuenta que lo voy a terminar confundiendo más. ¿Tá? Bien. Sin ir más lejos, para que sea una idea, cuando este ejemplo que ya les di del pagaré que me hacía firmar la inmobiliaria, o que quizás me siga haciendo firmar en incumplimiento de la nueva ley de alquileres. ¿Qué estoy haciendo yo con ese pagaré? Lo estoy dejando en garantía. La diferencia es que no le agrego a ese pagaré, porque la inmobiliaria no lo establece de esa manera, o cuando ustedes van, nadie sabe que se puede hacer. Yo no le pongo una cláusula en garantía a ese título, pero ni más ni menos que lo estoy dando en garantía. En los hechos, ese título está funcionando como una garantía. ¿Garantía de qué? Y de que voy a pagar el alquiler. Si yo no pago el alquiler, me van a ejecutar el título. Entonces está funcionando como una garantía. Lo que pasa es que obviamente al no insertarle la cláusula, jurídicamente no lo puedo hacer valer como tal. Bien, pero en los hechos, digo, funciona de esa manera. Yo te doy el pagaré en garantía de cumplimiento de una obligación que está establecida en un contrato paralelo. A partir de esto se deriva que tengo las dos obligaciones coetáneamente, la relación fundamental y la relación cambiaria. Eso también les quedó claro, me imagino, ¿sí? Que no hay innovación, salvo pacto en contrario, etc. ¿Les gustaría hacer 5 minutos para despejar un poco de las neuronas? Sí, por favor. Sí, por favor. Bien, bueno, volvemos en un chiquitín. Dale.
Bueno, vamos para seguir. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, Bien, se escucha. bárbaro. ¿Hasta qué unidad entra para el parcial? Ahora les digo bien. Aldi, ¿estás ahí? Bien, Aldi no. Bueno, ahora antes de terminar la clase lo vemos. Bien. Vamos a ver, no creo llegar a terminar la bolilla, pero vamos a meterlo. Bueno, entonces, vamos a los endosos con efectos plenos. ¿Sí? Les dije que son los endosos que cumplen con las tres funciones: legitimante, traslativa y en garantía. Aldi, te estaba preguntando a ver si te puedes fijar hasta qué bolilla entra el parcial, que no tengo el cronograma acá. Gracias. Bien. Endoso con efectos plenos. El primero es el endoso nominativo. Bien. Es el endoso que se realiza en favor de determinada persona. Para eso hay que consignar el nombre completo, el lugar y la fecha. El lugar y la fecha. Supónganse que sea, bien, paréntesis. Gracias, Aldi. Hasta la bolilla 36, el parcial. ¿Sí? Es decir, bolilla 36, que va a ser 35, extinción de la Protesto. obligación, hasta protesto. Exactamente. Y ya dejamos solidaridad para la otra. Bien. Entonces, endoso con efecto pleno, endoso nominativo, es el que se hace en favor de determinada persona, sería, supónganse, protesto inclusive, sí, sí. Por endoso en favor de fulano de tal, nombre, apellido, DNI, la plata y pongo la fecha. Bien, que quede bien determinado la persona en favor de quien se hace, el lugar y la fecha. Vamos a ver que, al igual que el endoso, esto no se los dije, puede ser hecho ¿Este en la misma... nominativo está dentro de efecto pleno? Sí, con efectos Gracias. plenos. Exactamente. No, por favor. No, no se los dije, pero el endoso puede ser hecho en la misma letra, sea en el reverso, sea en el anverso, o en una prolongación. Es decir, a la letra, si faltara lugar, le puedo pegar una prolongación, ¿sí? Y hacer el endoso en esa prolongación. Eso es excepcional, ¿no? Están creo Sí, en el artículo de literalidad está, creo, o un ojo de sí. promulgación, que creo que dice al final. Pero En la prolongación, no es la regla, sino que es algo muy, muy... muy, pero muy eventual. Pero está, ¿sí? Se podría hacer. Después tenemos otro endoso con efecto pleno, que es el endoso en blanco. El endoso en blanco es aquel que se hace simplemente con la firma. O sea, no se coloca nombre de endosatario, no está hecho en favor de nadie. Bien, o sea, doy vuelta el título y pongo mi firma y lo aclaro con mi nombre. Y no lo hago en favor de nadie. Eso es un endoso en blanco. Una pregunta. Sí, ¿En caso sí. cualquiera que lo agarre va a poder cobrarlo? ¿O igual después hay que especificar que es a favor de la persona? Si es el endoso en blanco, con el Sí. endoso en blanco, sí. Tranquilamente vos podés agarrarlo e ir a cobrarlo. Ahora vamos a ver qué es lo que te permite hacer un endoso en blanco, las alternativas. Pero en principio sí, podés ir a cobrarlo tranquilamente. Para poder ir a cobrarlo, vas a tener que hacer algunas cosas, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver. También el endoso en blanco se puede hacer de la misma manera en el dorso o en una prolongación. Idem. Ahora, ¿qué opciones te da el hecho de recibir un endoso en blanco? ¿Qué podés hacer vos como endosatario de un endoso en blanco? Primero, lo puedo llenar con mi nombre.
tendría que tener algún PowerPoint de presentación, que sería bárbaro, como para que vean, pero a mí me dan el endoso, me lo dan firmado en blanco. Yo arriba del endoso, antes, le pongo mi nombre. Por endoso en favor de Nicolás Berten. Entonces, abajo queda la firma del endoso en blanco, lo transformé en nominativo. Bien. Ese endoso en blanco, al agregarle yo mis datos, lo transformé en un endoso nominativo. Segundo, ¿qué puedo hacer? Lo puedo llenar con el nombre de otra persona. Entonces, el título también pasa a ser nominativo, pero no ya con mi nombre, sino con el nombre de otra persona. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar el título a otra persona. Voy a pagar una obligación mía dándosela a esa persona a la que le doy el título. ¿Bien? Ahí, Nicolás, al estar en blanco, yo no figuro. Lo vuelvo a transmitir y no quedo registrada. Exactamente. Ahí lo que hago es, directamente no aparezco en la cadena cambiaria porque lo llené con el nombre de otra persona. ¿Sí? Perfecto. O sea, el sujeto, la persona no se obliga cambiariamente. Tercero, puedo volver a endosar la letra. Y acá sí quedo en la cadena cambiaria porque paso a ser, al igual que cuando lo transformo en nominativo con mi nombre, si endoso nuevamente la letra, quedo enganchado en la cadena cambiaria por la función de garantía. Salvo que si cuando endoso le meto una cláusula sin garantía. ¿Está? Pero en principio, si fuese un endoso normal o endoso pleno, y yo endoso nuevamente la letra, voy a quedar dentro de la cadena cambiaria. ¿Sí? Cuarto, hago la famosa o el famoso pasamano, que no está así en los libros de los autores, pero como es un endoso en blanco, simplemente lo entrego. No le meto nada, ni lo transformo en nominativo a mi nombre, ni nominativo en favor de otra persona, ni lo vuelvo a endosar. Directamente lo entrego. Como es un endoso en blanco, ningún problema. Y acá, al igual que el supuesto anterior, cuando lo lleno con el nombre de otra persona, tampoco voy a quedar dentro de la cadena cambiaria. ¿Bien? Por eso le digo, es simplemente un pasamano. Igual que el endoso en blanco, con el mismo efecto que el endoso en blanco, tenemos lo que se llama el endoso al portador. Bien, el endoso al portador equivale a un endoso en blanco. La diferencia es que se le pone la leyenda endoso al portador y mi firma. En el endoso en blanco no pongo nada, pongo solamente mi firma. Eso es un endoso en blanco. Si yo le pongo por endoso al portador y lo firmo, el efecto que tiene es igual que el endoso en blanco. ¿Hasta acá estamos? ¿Tiene alguna pregunta de esto? ¿No? Aldi, si vos querés decir algo, por favor, ¿eh? Estoy buscando algún modelo de endoso en blanco en internet, pero se me está trabando todo para No hay problema. mostrarlo. Y lo que sí, Fer, no sé, me perdí la primera parte de la clase. Aclarar que igual, aunque el endoso se haga mediante la firma, lo que es de buen uso y costumbre es poner aclaración, domicilio, algún teléfono de contacto o algo en donde se pueda contactar, porque simplemente con la firma, después si se procura cobrar, es medio imposible, sobre todo cuando no sabemos de quién es esa firma. Pero bueno, no sé si lo Exactamente. habías dicho o No, no. no. Así que bien vale la aclaración, porque lógicamente que si estamos en un cheque, en el supuesto de cheque, la seguridad es mucho mayor porque tengo
un librador con una cuenta registrada en el banco, con determinadas formalidades y seguridades que un título que no está registrado en ningún lado no tiene. Así que, como bien le dice Aldana, siempre es bueno tener la mayor cantidad de datos identificatorios a los efectos de que cuando yo inicie la cadena de cobro hacia atrás, tenga la mayor cantidad de datos identificatorios de todos los que están enganchados en la cadena. ¿Sí? Así que bien vale la aclaración. Bien. Endosos, paso del endoso con efectos plenos a los efectos con endosos restringidos o impropios, como se le suele llamar también. Como les decía, uno de los endosos restringidos es el endoso sin garantía. Bien. Artículo 15, inciso primero, 16, inciso primero del decreto. Profe, perdón, antes de que Sí. siga, ¿el nominal en qué artículo está? El, Nominal. ya te digo, espérame un chiquitín. 10, creo que 17. A ver, espérame. Vamos a buscarlo. Creo que 17, ya te digo. ¿Vos me dijiste el nominal? Sí. Ya te digo. Para que no me abre. Para que no me abre. Perdón, ¿eh? Pero no. No me abre. Mira, igual no te lo da, digamos, dentro de las facultades creo que del 15, de lo que se puede hacer con el endoso en blanco. ¿Está? No surge, a ver, me parece que no hay, ahora cuando me abra te digo si sale de algún artículo en particular. ¿Dónde está? Es 15 primero porque está dentro de dentro de lo que se puede hacer como de las facultades o de las variantes que te da el endoso en blanco. ¿Sí? Listo, gracias. 15 primero, 15 inciso 1. Espera que no lo había abierto. Ahí estamos. Bien. Entonces, primer endoso impropio o anómalo, como le dicen algunos autores, es el endoso sin garantía. Acuérdense, endoso sin garantía que suprime el efecto traslativo. Perdón, suprime el efecto de garantía. Si ponemos la cláusula sin garantías secas, se entiende que es sin garantía de aceptación y sin garantía de pago. Bien. Si solamente se quiere liberar de la garantía de aceptación, pondrá que es sin garantía de aceptación, expresamente. Y les hago la aclaración que ya habían hecho, que ya alguno había preguntado, pero solamente beneficia al endosante que inserta la cláusula. No favorece al resto. Bien. Es decir, los endosantes posteriores no se liberan por el hecho de que uno de los endosantes insertó la cláusula. ¿Se entiende? Favorece solamente al que le insertó.
Segundo, el endoso en procuración, es otro endoso anómalo, es aquel que se efectúa en carácter de mandato. Para que ejerza los derechos que surgen del título. Bien. Por ejemplo, porque, o digamos, la utilidad que tiene es porque el que tiene el título, el endosante, no puede ir a cobrar el título o ir a presentar la aceptación por alguna cuestión personal. Acuérdense que el endoso en procuración también es un endoso restringido porque lo que limita es el efecto traslativo. Bien, no transmite la propiedad, solamente transmite la posibilidad de ejercer los derechos que surgen del mismo. Y después también el efecto en garantía, otro endoso anómalo, porque lo que hace es se hace la transmisión del título para garantizar el cumplimiento de otra obligación. En este caso, lo que está suprimiendo es el efecto traslativo. Cuando digo traslativo, perdón que sea reiterativo con estas cosas, pero nosotros decimos traslativo, hacemos referencia a la propiedad del documento y en consecuencia a la titularidad del derecho. Teoría de la incorporación de Einert, primeras bolillas, naturaleza jurídica, es una declaración unilateral de la voluntad que se incorpora a un continente que es el papel. Bien, así que hablamos de propiedad del documento, en tanto y en cuanto es una cosa mueble, y la titularidad del derecho que está incorporado en el documento. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Aldi, si querés agregar algo. Perdón, una pregunta. Sí. Dijiste que el endoso en procuración limita la titularidad pero no la propiedad, ¿no? ¿Está bien? El endoso en procuración lo que limita, lo que restringe es la propiedad, es el efecto traslativo. Bien, al revés. Está. Bien, exacto. Gracias. No hay problema. Después hay una diferencia entre las cláusulas no a la orden y no endosable, o prohibido el endoso, que entendería que lo vamos a ver. A ver, espérenme, no me quiero meter con esto. Aguarden un chiquitín. Nico, mientras sí se me ocurrió algo que faltaría. Dale. Cuando se recibe un endoso, ya sea en procuración o en garantía, al no tener la propiedad del mismo, no sería endosable por el endosatario que lo recibe en esos términos, Exacto. salvo que lo endose en esos mismos términos. Salvo Perfecto. que lo vuelva a endosar en procuración o salvo que lo vuelva a endosar en garantía. Ahí te digo cuál es el artículo porque soy malísima con los artículos. Pero tiene esa posibilidad, que quien recibe un endoso en procuración y es mandatario del titular de la letra, puede endosarlo a su vez simplemente en procuración, lo mismo en garantía. Exactamente. Gracias por el recordatorio. Muy importante lo que dice Aldana, porque por efecto de la legitimación, pudiendo ejercer los derechos que surgen del título, también lo puede endosar. Ahora, el endoso que haga el endosante en procuración va a tener que ser sí o sí también en procuración. No va a poder hacer un endoso con efecto pleno. Bien. No me voy a meter ahora en la diferencia entre la cláusula prohibido el endoso y no a la orden. Lo vamos a ver un poquito más adelante para no confundirlos. Bien. Sí, se los voy a dar y con esto los voy a largar.
Aldi, vos querés terminar el jueves la parte de endosos, el punto 139, los anómalos, el parcial, el condicional, alternativo, borrado, falso, fraudulento, simulado. ¿Querés terminarlos vos? Yo les termino de dar las cláusulas y los largo. Dale, dale, ¿Te hacemos parece? así. ¿Lo agregás, Sí, dale. Gonzalo? Bien. La última, con esto los dejo, es la diferencia entre las cláusulas no a la orden y las cláusulas no endosables o prohibido el endoso. ¿Por qué decimos cláusula no a la orden? Cuando arrancamos y dijimos que el título, el papel de comercio, es un título esencialmente a la orden. Por eso, dentro de los requisitos formales, la ley me permite que si no tiene la denominación título de crédito, puede tener la cláusula a la orden. O sea, que si no está la denominación, puede decir, o en su defecto, cláusula a la orden. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la importancia de que tenga la cláusula a la orden? ¿Alguien? ¿Hacia qué? ¿Alguien? Bien. La cláusula a la orden hace a la transmisibilidad del título. Es una cláusula importante, es lo que le da, lo que naturaliza el título, en tanto y en cuanto es un instrumento que está destinado a la circulación, porque por efecto de la cláusula a la orden me permite transmitirlo a la orden de determinada persona y que esa persona pueda ejercer los derechos que surgen del título. Por eso la ley me dice, el título va a valer en tanto y en cuanto diga que es un título de crédito o en su defecto que tenga la cláusula a la orden, porque es páguese a la orden de, o páguese a fulano de tal o a su orden. Al yo agregarle esa cláusula, lo que me permite es poder transmitirlo cambiariamente con rapidez. Ahora, la cláusula a la orden lo que a mí me permite es que circule por endoso con los efectos del endoso. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Sí, se entiende. Al circular cambiariamente con los efectos del endoso, me permite aprovecharme de la autonomía. Ni que hablar de la abstracción. Al aprovecharme de la autonomía, cada transmisión se entiende como si fuera un nuevo nacimiento de la letra, porque no hay acumulación de excepciones entre beneficiario y tomador y entre los sucesivos endosantes y endosatarios. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio esa regla y le pongo al título la cláusula no a la orden? Y yo pongo, cuando le endoso el título a Aldana, le pongo páguese a Aldana Lofiego, no a la orden, la suma de tanto. ¿Qué pasa con ese título cuando yo le agrego esa cláusula? ¿Va a dejar de circular? No necesariamente. Va a poder seguir circulando. Primero lo que pasa es que lo estoy desnaturalizando, porque le estoy cambiando la naturaleza de título esencialmente a la orden a un título no a la orden. Entonces, bien la pregunta, ¿va a poder seguir circulando? Sí, no es que estoy prohibiendo la circulación. En realidad el título nunca deja de circular si así lo quieren las partes. Lo que pasa es que van cambiando los efectos. Bien. Entonces, como primera medida, con la cláusula no a la orden, le estoy cambiando la naturaleza al título. Lo estoy transformando de un instrumento esencialmente a la orden y por ende pasible de circulación, con los efectos cambiarios, a un título no a la orden, que va a dejar de aprovechar los efectos de la autonomía. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando yo inserte la cláusula no a la orden, el título va a poder seguir circulando normalmente, pero quien la haya insertado va a seguir siendo responsable cambiariamente
con derecho a oponerle a los futuros endosatarios de la letra todas las excepciones que tuviera contra su endosatario inmediato. Entonces, reformulo, el título con la cláusula no a la orden puede seguir circulando. La diferencia va a ser que si yo la inserto, a todos los posteriores les voy a poder oponer las mismas excepciones que yo tuviera contra mi endosatario inmediato anterior. Corto la autonomía. ¿Me siguen? ¿Cuál es la ¿Podés diferencia? repetir la última parte? Sí, Sí, por por efecto favor. de esta cláusula, le voy a poder oponer a todos los endosantes posteriores, mejor dicho, les voy a poder oponer las mismas excepciones que yo podría oponerle a quien me transmitió la letra a mi endosatario inmediato anterior. Como resumen, por efecto de la cláusula no a la orden, yo saco la autonomía. Estoy liquidando la autonomía. ¿Esto se entendió? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la cláusula no endosable o prohibido el endoso? Que cuando las lean van a ver que son iguales o son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que la cláusula no endosable o prohibido el endoso, aquel que le inserta, lo que hace es directamente excluirse de la cadena cambiaria en función de garantía. Y solamente va a ser responsable con respecto a su endosatario inmediato anterior. Pero contra el resto, contra ulteriores endosatarios, no va a ser responsable. Se excluye de la cadena cambiaria. Solo va a responderle a su endosatario inmediato anterior. Con respecto a los ulteriores, posteriores, cuando le vengan a cobrar a él, si llegara a ese punto, él les va a decir, yo con respecto a ustedes no soy obligado porque tengo una cláusula no endosable. Así que solamente responderá con respecto a su endosatario inmediato anterior, pero no con los posteriores. La diferencia entonces con la cláusula no a la orden es que en la cláusula no a la orden, él va a responder contra los posteriores. Pero si hubiera alguna excepción para oponerles, que él tuviera con su endosatario anterior, se las va a poder oponer igual. Si no tuviese excepciones, les va a tener que pagar. En la cláusula no endosable o prohibido el endoso, con respecto a los posteriores, no responde. ¿Se entendió? Es enroscado esto, lo entiendo, así que... Y los dejo acá para no torturarlos más. Sí. No sé si hay alguien hablando y no escucho. ¿No? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta ni ningún comentario, los dejo. Aldi, vos terminás después, ahora hablamos con Fer para que vos retomes ese puntito. Y bueno, que tengan buena semana. Muchas Gracias, gracias. profe. Nos vemos. Perfecto. Chao, profe. Gracias. Adiós. Hasta luego.